En nuestro espacio del día de hoy tenemos como invitado a Julio Melo. Él es concejal del municipio Los Alias y a propósito de prácticamente cumplirse ya 8 meses desde la promulgación de la Ordenanza Municipal para la Protección de los Animales Domésticos y Silvestres, queremos conversar con él, pues es quien ha estado a la cabeza de lo que ha sido esta lucha por defender a los animalitos. Y hemos visto también a través de las redes sociales cómo en los últimos días pues las personas tienden a reflejar mucho más la presencia de pronto un animal silvestre en las calles, en algún lugar en el que puede estar en riesgo, o denuncias sobre maltratos de animales que observan en sus entornos inmediatos. Concejal, al día de hoy, ¿cuál es ese balance que se da de la aceptación de esta ordenanza municipal? Hola Yasmín, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a dividir rápidamente la respuesta en dos partes. En cuanto a la aceptación, ha sido muy buena, ha sido excelente. Tanto así que los vecinos me han pedido el instrumento vías digitales, yo se los he compartido vía WhatsApp, vía Telegram. Los vecinos han armado grupos en sus comunidades para el conocimiento de la ordenanza y su mejor cumplimiento y aplicación. La aceptación ha sido increíble por parte de los vecinos, por parte de otros municipios. Me pidieron la ordenanza del año pasado, hablo del caso de Latillo, que la aprobó casi calcada la nuestra, hablo de Chacao. La aceptación ha sido muy buena de la ordenanza. Y en cuanto a la aplicación como tal, ha sido un proceso un poco más lento, más progresivo por diferentes variables, pero eso no ha impedido que avancemos en temas como el censo, que sigamos trabajando en el tema de jornadas y atacando casos puntuales de maltrato y abandono, que no son competencia directa de los concejales, pero sin embargo hemos ido y hemos abordado los casos y se han logrado soluciones. Ahora, justamente hablando de esos casos, fue dramático uno de los que vimos a través de las redes sociales de una potrica que, bueno, cuyo dueño de verdad, pues, no hizo lo prudente para quienes amamos a los animales. Eh, ¿Cuáles son las sanciones que realmente proceden en este tipo de hechos? Hemos visto a nivel nacional cómo frente a maltratos de animales, a asesinatos de animales domésticos, hasta el mismo fiscal general de la República ha dado instrucciones y las personas han sido detenidas, privadas de libertad por el maltrato animal. En el caso de la ordenanza, ¿cuáles son esas sanciones a las que se someten las personas que maltratan a sus mascotas o que maltratan animales silvestres? Sí, Yasmín, importante pregunta. En cuanto a las sanciones, que como elemento coactivo son fundamentales para que el instrumento legal se cumpla, tenemos sanciones pecuniarias que ya no son simbólicas como eran antes con la antigua ordenanza, que para un maltrato grave, atroz, la sanción era equivalente casi que a un café de una panadería. Ahora no es así. Ahora hay sanciones ancladas al petro y con ello indirectamente al dólar. Y las personas que incurren en situaciones tanto de maltrato como de conducta irresponsable en relación con las mascotas serán sancionadas pecuniariamente conforme a lo que establece la ordenanza. Y además también tenemos sanciones o penas accesorias, ¿sí? Sanciones accesorias que tienen que ver con labor social, trabajo comunitario y también, por supuesto, el condicionamiento de ciertos trámites municipales al cumplimiento de las sanciones por parte del usuario. Yo no puedo, por ejemplo, acudir a la alcaldía a pedir una carta de buena conducta que diga que soy un buen ciudadano, cuando en simultáneo yo maltrato a mi perro, a mi gato, o no recojo las heces cuando los saco a pasear. En el caso del maltrato a la potrica, ¿qué sanciones procedieron en ese lugar? Bueno, sí, en principio lo que se hizo fue quitarle los animales, los que sobrevivieron, que estaban en muy malas condiciones, había que atajar eso de inmediato, se le quitaron, firmó un acta de compromiso mediante la cual él no puede tener más animales porque no tiene la capacidad económica para tener caballos, eso es muy importante, si no tienes cómo sostener un animalito, no lo tengas, y la sanción pecuniaria se aplicará pronto en los próximos días, ya que nuestra amiga Karina Novoa de FANPROA va a asumir las competencias, las atribuciones que establece la ordenanza para esta oficina, mientras se crea formalmente, y bueno, en los próximos días esperamos que la sanción pecuniaria se imponga al ciudadano en comento. Ahora, hay tres elementos interesantes en la ordenanza. La primera que me gustaría saber cuál es el estatus es la creación de la Oficina de Protección a la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. ¿Hasta dónde esa instrucción que está en la ordenanza ha caminado?
Bien, la estructura administrativa como tal que establece la ordenanza no está, digamos, no existe, no está operativa por un tema legal, administrativo, digamos, burocrático, que implica la creación en presupuesto, en el papel de la estructura administrativa, para posteriormente en el siguiente ejercicio tenerla ya no solamente en el papel a nivel presupuestaria, sino también con los recursos y el personal para ejecutar lo dispuesto en la ordenanza en relación con esta oficina. Entonces, en este momento se está en la fase de la elaboración en el papel presupuestaria para que los efectos del siguiente ejercicio económico entren en operatividad. Eso lo ha impedido que se hagan todas las cosas que establece la ordenanza, la ha limitado en cierto modo, pero también hemos avanzado en lo que te comenté, en los temas de maltrato, de abandono y de ir avanzando en algunas cosas que están allí establecidas. Bueno, otra de las figuras que contempla la ordenanza es la creación de un refugio. ¿Existe ya el refugio en San Antonio de los Altos? Porque hemos visto cómo, por ejemplo, en casos como Carrizal, el refugio que estaba en Montaña Alta, incluso fue hasta atacado. En una oportunidad, algunas personas inescrupulosas lanzaron gasolina sobre los animalitos que estaban allí y muchos de ellos murieron con quemadas. O sea, una situación todavía más complicada de la que ya existía. Sí, el tema de los refugios es complejo, ha existido desde que tengo uso de razón que yo era pequeño, escuchaba hablar de las llamadas perreras municipales, eso no es algo nuevo, sin embargo es algo complejo en cuanto a su instauración. En los municipios, prácticamente muy pocos a nivel nacional, existen refugios municipales. Mencionaste el caso de Carrizal, pero ese era un refugio privado, específicamente de FANPROA, que se trasladó del municipio de Carrizal al municipio de Guaycaipuro. Pero refugios municipales a cargo de la alcaldía, que son los entes responsables del cumplimiento de estas normas, muy pocos. Tenemos el caso de Baruta, pero de resto no hay demasiados refugios. Y te hablaba de la complejidad del tema, porque entendiendo la situación actual en la que nos encontramos, que ya venía mal desde hace mucho tiempo, el tema del refugio no solamente ofrece complejidades desde el punto de vista económico, financiero para su creación, sino para su mantenimiento y de las consecuencias que se podrían derivar del mismo. Yo siempre digo, teniendo inclusive los recursos a disposición mañana o pasado mañana, se construye un refugio con capacidad para 50 o 100 perritos y en 3 meses tienes 500, porque lamentablemente los refugios se han convertido en botaderos de perros. En la solución fácil para la persona que no quiere tener más un animal y va y lo lanza literalmente en un refugio. Entonces es muy importante o más importante que trabajar en los refugios, trabajar en el tema educativo, en el tema sancionatorio, en las bases, digamos, de todo este tema y finalmente también tener, por supuesto, refugios para proteger a los animalitos que digamos, así lo requieren. En esta época de pandemia hemos visto que se han dado denuncias porque muchas personas han optado ante la incapacidad de sostener la alimentación de sus mascotas de arrojarlas a las calles. ¿Ha sido el caso de San Antonio de los Altos o ha podido existir algún control? Fíjate, Yasmín, yo no he sentido que dentro de los problemas que tenemos todavía en el municipio en esta materia, ese sea el más grave. En líneas generales, yo siento que el sanantoñero ama a su mascota, lo percibo de forma constante. Cada vez que hacemos una jornada, es increíble el amor que el sanantoñero siente por su mascota. Sin embargo, es una realidad que eventualmente encontramos, un efecto quizás de la pandemia, diría que de la conciencia quizás ciudadana. Yo tengo un perrito y mi perrito come como sea, así como yo come mi perro, así de sencillo. Pero yo diría que no ha sido quizás lo más grave que hemos visto durante la pandemia. Sí ha habido, lamentablemente, un ligero incremento en perritos de la calle que ya hemos podido controlar, pero porque las jornadas que veníamos haciendo desde el año 2018, que todos los meses hacíamos jornadas de esterilizaciones masivas con la red de apoyo canino, con la doctora Batsheva, quien manda un saludo, un fuerte abrazo, se vieron pausadas por el tema pandemia durante el año 2020, ya se han retomado, se ha regularizado un poco el tema, pero eso parece mentira, pero sí incidió, porque las jornadas cuando se hacen periódicamente, como las veníamos haciendo durante los últimos años, de verdad que controlaron mucho la población de animalitos en la calle. Ahora, en el caso del censo que ustedes están haciendo de animales domésticos, ¿cuál es el objetivo y cómo la gente debe incorporarse a ese censo? ¿Por qué se debe incorporar? Fíjate, el tema del censo es muy importante, siempre ha existido. Hay muchas cosas que ya existían en las normas previas y que lamentablemente no se cumplen, que es la lucha que quiero dar ahora. Tenemos una ordenanza novedosa con figuras nuevas, pero queremos que se cumpla todo, inclusive lo que estaba antes que no se cumplía. El tema del censo es fundamental para, digamos, proteger a los animales domésticos, a los perritos, a los gaticos. El tema de la chapa identificadora es fundamental. Nosotros nos hemos cansado de asistir
animalitos arrollados, por decirte algo, en la perimetral, con algún collar, digamos, rudimentario, pero sin identificación. No sabemos quién es el dueño, implica movilización, implica gastos veterinarios, no sabemos quién es el propietario, que puede aparecer a los 5 o 6 días, ya cuando, bueno, lamentablemente el animalito falleció o se ha complicado mucho el asunto. Ese es un ejemplo entre muchos. Entonces, el tema del censo es fundamental no solamente con los animales domésticos, los que están en una casa, en un apartamento, perros, gatos. También es importante para los animales llamados comunitarios en situación de calle, tenerlos identificados, tener, digamos, demarcado que las mascotas de la Rosaleda de situación de calle tengan un collar verde, las de las minas un collar azul, las del pueblo un collar verde, porque ellas se desplazan mucho a lo largo del municipio. Y tener la coordinación con los proteccionistas de cada zona para el mejor cuidado y protección de estos animalitos, que son los más vulnerables de todos. Pero el censo va más allá, no solamente un tema de perritos y de gaticos. El censo también tiene que ver con toda actividad que rodea el tema animales en el municipio. Tiene que ver con los comercios, tiene que ver con las clínicas veterinarias, tiene que ver con los médicos veterinarios, que hay muchos médicos veterinarios que viven en San Antonio, pero trabajan en Caracas. Y se presentan situaciones a veces de emergencia en donde no sabemos a dónde recurrir, porque quizás no tenemos una clínica 24 horas, pero no sabemos que en el edificio al lado tenemos un médico veterinario que quizás nos pueda asistir para una emergencia. Entonces es un censo amplio que implica la posibilidad de estar informados para, digamos, manejar mejor el tema para la protección de nuestras mascotas. ¿Podrán ustedes desde la alcaldía ayudar? Porque entendemos también que una consulta para una mascota es como una consulta para una persona y no siempre se tiene la capacidad económica para enfrentar también esas consultas que son necesarias. ¿La alcaldía está trabajando en eso, en la Cámara Municipal? Sí, debo decir, Yasmín, que personalmente desde el año pasado, antes de la pandemia, yo me aboqué a ese tema, inclusive conversé con varios médicos veterinarios, algunos de ellos fueron a la alcaldía, fuimos a recursos humanos, vieron el paquete salarial y la idea era contratar 1 o 2 médicos veterinarios, sigue siendo y va a ser así pronto, con el favor de Dios, la pandemia lo obstruyó, lo impidió, pero eso va a ser así, tener 1 o 2 médicos veterinarios que al igual como tenemos médicos en el ambulatorio para atender a los vecinos, a los humanos, tener 1 o 2 médicos veterinarios en un espacio adecuado para atender previa cita, quizás previo estudio socioeconómico, a aquellos vecinos que no tienen 20 o 30 dólares para una consulta, que son muchísimos vecinos. Y de verdad que los animalitos merecen atención, por lo menos una consulta básica, una revisión básica, y que el vecino pueda tener algo a la mano gratuito para la atención de su mascota. Eso está en camino y con el favor de Dios va a ser así. Ahora, hay otra propuesta interesante que traía la ordenanza y es la figura del defensor de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Esa figura, ¿qué contempla? ¿Quién puede ser un defensor? Bueno, fíjate, de todas las cosas que contempla la ordenanza, ese es digamos, el elemento del cual yo me siento más orgulloso, porque fue inventiva enteramente mía. Yo en el proceso de construcción de la ordenanza revisé muchos instrumentos en otros países como para tratar de ver qué era lo mejor que podía conseguir y adaptarlo al municipio, porque nuestro municipio tiene características muy peculiares. Yo no encontré nada parecido, pero mi razonamiento fue, si contamos para las personas con la figura del defensor del pueblo, ¿por qué las mascotas, los animalitos, la fauna no pueden tener defensores que se carguen de velar por sus derechos? Entonces, con ese razonamiento, lo que tratamos es de empoderar a esos defensores que ya existen. Y no son otras personas, sino los proteccionistas que existen en cada comunidad. Es la señora que sale con su carro a darle comida a los perritos que están en su comunidad, que los recoge si están heridos. Los defensores ya existen de facto y los defensores asumen una competencia que es del Estado. Yo siempre lo digo, porque a veces atacan a los proteccionistas porque no se llevaron un perro, X, Y o Z. Eso no es trabajo en principio de un ciudadano, es trabajo del Estado. Y los ciudadanos con fundaciones o por amor a los animales lo hacen. Entonces, el razonamiento es, vamos a empoderarlos, vamos a darle atribuciones legales, no un sueldo porque no tenemos capacidad económica para darle un trabajo formal a tanta gente, pero por lo menos la chapa oficial que te identifique como defensor de la fauna doméstica libre y en cautiverio, juramentado durante periodos anuales, y que esas personas con ese aval legal dado por una ordenanza novedosa puedan ayudarnos con el tema del maltrato, el tema del abandono y la coordinación también entre ellos junto al Estado para ayudarnos al cumplimiento de la ordenanza. ¿Crees que se pueda dar esa designación de los primeros defensores antes de finalizar este periodo de gobierno municipal? Sí, estoy convencido de que sí, Yasmín. Eso, digamos, se ha conversado con el alcalde
porque es una atribución del Ejecutivo. Y por supuesto que sí, iremos avanzando poco a poco. La idea es ir empoderando a esos vecinos que vienen haciendo el trabajo desde hace muchísimos años y que por supuesto nos ayuden con el tema de la ordenanza, pero estoy convencido de que sí, de que progresivamente iremos juramentando defensores y tendremos una red de ciudadanos con atribuciones legales, que no con el sueldo, pero sí con atribuciones legales para ayudarnos al mejor cumplimiento de la ordenanza. Estamos en los últimos minutos, Julio, y quisiera también conocer la parte ya política. ¿El nombre de Julio Melo se mantendrá como una opción para el proceso electoral del próximo 21 de noviembre? Sí, sin duda que se mantiene. No puedo asegurarte al 100% porque siguen las conversaciones. Hasta el día de ayer, un importante grupo de factores opositores anunciaron su participación en el proceso electoral. La idea es construir candidaturas unitarias que representen el sentir de los vecinos del municipio, que representen trayectoria, que representen trabajo y también un esfuerzo unitario en defensa de nuestros municipios. No puedo asegurarlo al 100%, pareciera que sí, pero en cualquier caso lo que sí puedo afirmar de manera categórica y rotunda es que mi nombre seguirá, por supuesto, siempre al servicio del municipio y de los vecinos para su bienestar y para la construcción de un municipio, ¿por qué no del primer mundo? ¿Cómo cierra en materia legislativa el ciclo de Julio Melo en la Cámara Municipal de San Antonio de los Altos? Bueno, Yasmín, yo me siento muy satisfecho con la labor, tanto a nivel personal como colectivo, hecha con mis compañeros. A nivel personal, puedo decir que he presentado instrumentos normativos novedosos. La Ordenanza de Protección a la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, me siento orgulloso de ella. No solamente ha servido, digamos, para el municipio, sino para inspiración a otros municipios hermanos. Puedo decir que en el Hatillo ya han aprobado una ordenanza muy similar, desde el nombre hasta el articulado, a la nuestra, que adoptó la figura de los defensores, que fue de mi inventiva, de eso me siento muy contento. Igual Chacao va en la misma vía. No solamente la ordenanza de las mascotas, yo también cuando entregué la presidencia del Consejo Municipal este año, entregué el proyecto de ordenanza sobre el uso de bicicletas en el municipio, porque considero que en las nuevas épocas, en los nuevos tiempos, en los que tenemos que ser más amigables con el medio ambiente, la bicicleta como instrumento de transporte para además mantenernos en buen estado físico, saludable y más económico en este contexto que conocemos de escasez de gasolina, es fundamental. La ordenanza fue admitida para su primera discusión, esperamos que sea aprobada antes del 21 de noviembre y que tengamos un municipio más amigable con el tema del ciclismo, con biciestacionamientos, con señalizaciones, con normativa clara, idónea para que se estimule el uso de la bicicleta. Y a nivel colectivo, por supuesto, también reformamos algunas ordenanzas importantes relacionadas con, por ejemplo, con la convivencia ciudadana que estamos trabajando y otros temas que son importantes, insisto, para construir y mejorar cada día más la calidad de vida de nuestros vecinos del municipio de Los Alias. Bueno, muchísimas gracias entonces al concejal Julio Melo por compartir con nosotros el avance de lo que ha sido esta ordenanza y los otros instrumentos legislativos que sin duda vienen a fortalecer la gestión ciudadana dentro de ese municipio. Así que agradeciéndole su participación en nuestro espacio, nosotros nos despedimos y les pedimos a ustedes que continúen, por supuesto, con la programación de su televisora regional Mira TV. Que tengan todos excelente día. Mira TV está en ti.